Hola a todos, ¿están listos para sumergirse en el mundo de las noticias? Porque hoy traemos una exclusiva que está sacudiendo los cimientos geopolíticos. Pero antes, déjenme contarles que si están buscando sobre la guerra en Ucrania última hora en vivo, están en el lugar correcto. Tenemos información fresca y en vivo que no querrán perderse. Comencemos con nuestro primer titular. Putin ataca instalaciones energéticas en Ucrania para debilitar su industria defensiva. Impactante, ¿verdad? El presidente ruso, Vladimir Putin, ha admitido que los ataques continuos de Rusia contra las instalaciones energéticas ucranianas tienen como objetivo debilitar la industria de defensa del país. Esto es una bomba informativa que no pueden dejar pasar. Ahora, ¿qué tal si les digo que Ucrania está dando la pelea? Nuestro segundo titular nos cuenta cómo Ucrania se fortalece con sistemas de defensa occidentales clave. Así es, a pesar de la presión, Ucrania está trabajando arduamente para fortalecer su capacidad de defensa contra Rusia, con la esperanza de reducir su dependencia de la ayuda extranjera. Una historia que no pueden perderse. Pero eso no es todo, amigos. Rusia ha lanzado un nuevo golpe con misiles Kh-69. Y nosotros tenemos todos los detalles. Las fuerzas rusas están empleando estos misiles para atacar objetivos en Ucrania, y las fuerzas ucranianas están luchando por encontrar una respuesta, una situación que nos mantiene al filo de nuestros asientos. Y por último, pero no menos importante, una noticia que revela cómo el Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha evitado un posible ataque extremista en Ucrania ocupada. Una trama que involucra a ciudadanos de Asia Central y que demuestra la complejidad de la situación en la región. ¿Qué opinan ustedes sobre estos titulares explosivos? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Déjenlos en la sección de comentarios abajo. Recuerden suscribirse para más actualizaciones y noticias importantes. Ahora continuamos con el desarrollo de los titulares. Rusia ataca a Ucrania con misiles Kh-69. Ahora, chicos, hoy vamos a hablar sobre una noticia bastante seria que está afectando a Ucrania. Resulta que las fuerzas rusas están produciendo y utilizando un nuevo misil de crucero subsónico aire-superficie contra Ucrania, llamado Kh-69. Parece que están tratando de mejorar sus tácticas de ataque y superar las defensas aéreas degradadas de Ucrania. Las fuerzas rusas están produciendo y desplegando en el país un nuevo misil de crucero subsónico aire-tierra contra Ucrania, denominado Kh-69, como parte de los esfuerzos continuos para mejorar los paquetes de ataque y penetrar la degradada defensa aérea de Ucrania. Los medios ucranianos informaron el 11 de abril que fuentes policiales ucranianas afirmaron que las fuerzas rusas destruyeron la central térmica de Tripilska, en el Oblast de Kiev el 11 de abril con nuevos misiles Kh-69 que, según se informa, las fuerzas rusas habían utilizado en casos aislados en 2023. Antes del ataque del 11 de abril, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, el mayor Ilya Yevlash, confirmó el 12 de abril que las fuerzas rusas utilizaron los Kh-69 en el ataque del 11 de abril y describió los misiles Kh-69 como una versión mejorada de los misiles de crucero Kh-59 que las fuerzas rusas han utilizado con frecuencia en los ataques. Paquetes contra Ucrania en las últimas semanas. Instituto para el Estudio de la Guerra no ha observado previamente el uso ruso de misiles Kh-69 en Ucrania. Según se informa, las fuerzas rusas han lanzado misiles Kh-69 desde 400 kilómetros de distancia de sus objetivos, superando el alcance estimado anterior de 300 kilómetros y el alcance de 200 kilómetros de la variante más reciente Kh-59 Mk2. Según se informa, las fuerzas rusas pueden lanzar misiles desde aviones tácticos Su-34 y Su-35 más numerosos en lugar de hacerlo exclusivamente desde bombarderos estratégicos. Yevlash afirmó que las fuerzas rusas están produciendo en el país los misiles Kh-69, pero que su capacidad para fabricarlos depende de su capacidad para obtener componentes críticos.
Si bien las reservas rusas y la capacidad de producción de estos misiles Kh-69 no están claras, es poco probable que Rusia pueda producirlos a una velocidad o cantidad significativamente mayor que sus otros misiles de producción nacional. Yevlash señaló que las fuerzas ucranianas todavía están desarrollando métodos para contrarrestar los Kh-69, pero enfatizó que los sistemas de defensa aérea Patriot probablemente podrían interceptarlos. En resumen, las fuerzas rusas están empleando estos misiles para atacar objetivos en Ucrania. Sin embargo, las fuerzas ucranianas están trabajando en formas de contrarrestar esta amenaza y se espera que los sistemas de defensa aérea Patriot puedan desempeñar un papel crucial en la interceptación de estos misiles. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre esta situación? Déjenlos en la sección de comentarios abajo. No olviden suscribirse para recibir más actualizaciones y noticias importantes. Amigos, a continuation, vamos a hablar sobre una noticia muy importante. Resulta que el Instituto para el Estudio de la Guerra está evaluando cómo el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania puede ayudarles a mantener su seguridad contra Rusia y satisfacer sus necesidades de seguridad nacional a largo plazo. Lo más sorprendente es que podrían lograrlo con mucha menos ayuda militar extranjera. El Instituto para el Estudio de la Guerra continúa evaluando que el desarrollo de la base industrial de defensa de Ucrania con el tiempo puede permitirle Ucrania sostener su defensa contra Rusia y sus necesidades de seguridad nacional a largo plazo con una asistencia militar extranjera significativamente reducida. Los funcionarios ucranianos han expresado su intención de ampliar la base industrial de defensa de Ucrania a nivel nacional y en el extranjero desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, identificó previamente el aumento de la producción nacional ucraniana de armas y equipo militar como una prioridad para 2024. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha declarado que el suministro a corto y medio plazo de defensas aéreas occidentales a Ucrania será un elemento crítico para la capacidad de Ucrania de fortalecer su industria de defensa, lo que, a su vez, disminuirá la dependencia ucraniana de la ayuda occidental, y especialmente la ayuda estadounidense a Ucrania a largo plazo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizó recientemente que Ucrania no puede mitigar la falta de suficientes sistemas de defensa aérea y que solo los sistemas de defensa aérea proporcionados por Occidente, concretamente los sistemas Patriot, permiten a Ucrania defenderse contra la intensificada campaña de ataques de Rusia. El Instituto para el Estudio de la Guerra continúa evaluando que Estados Unidos no necesitará enviar grandes paquetes de asistencia de seguridad a Ucrania de manera indefinida si Ucrania puede expandir suficientemente su capacidad industrial defensiva, pero el suministro de Occidente de sistemas de defensa aérea y misiles a Ucrania es crucial para la capacidad de Ucrania de defender su energía, infraestructura y su industria de defensa en desarrollo contra los ataques rusos. Y ahí lo tienen, amigos. Esta noticia nos muestra cómo Ucrania está trabajando arduamente para fortalecer su capacidad de defensa contra Rusia, con la esperanza de reducir su dependencia de la ayuda extranjera, especialmente de Estados Unidos. Es un paso crucial para su seguridad a largo plazo y su desarrollo como nación independiente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen que Ucrania logrará alcanzar su objetivo de autonomía defensiva? Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta situación. Nos vemos en la siguiente noticia. Hey amigos, hoy tenemos una noticia bastante seria que está dando vueltas en todo el mundo. Resulta que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha admitido que los ataques continuos de Rusia contra las instalaciones energéticas ucranianas tienen como objetivo, en parte, devastar la industria de defensa de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció que la actual campaña de ataques de Rusia contra instalaciones energéticas ucranianas tiene como objetivo, en parte, devastar la industria de defensa ucraniana, confirmando la evaluación actual del Instituto para el Estudio de la Guerra de que los ataques rusos contra instalaciones energéticas ucranianas tienen como objetivo degradar la capacidad industrial de defensa ucraniana.
Putin declaró durante una reunión con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el 11 de abril que los ataques con aviones no tripulados y misiles rusos contra el sector energético de Ucrania están relacionados con el objetivo de Rusia de desmilitarizar Ucrania, uno de sus 3 objetivos declarados en Ucrania. Putin caracterizó los continuos ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana como una respuesta forzada a los recientes ataques con drones ucranianos contra instalaciones rusas de petróleo y gas, y declaró abiertamente que los ataques rusos apuntan indirectamente a degradar la capacidad industrial de defensa de Ucrania. La reciente campaña de ataque rusa está degradando la capacidad de generación de energía de Ucrania y al mismo tiempo explota la escasez de misiles de defensa aérea de Ucrania en un esfuerzo renovado por colapsar la red eléctrica de Ucrania. Es probable que Putin espere evitar que la industria de defensa de Ucrania se desarrolle hasta el punto de ser casi autosuficiente en el largo plazo, ya que una industria de defensa fuerte podría poner a Ucrania en una buena posición para defenderse contra futuras agresiones rusas y reducir significativamente la dependencia de Ucrania de la ayuda occidental. Los importantes retrasos en la ayuda occidental, debidos en parte a las exitosas operaciones de información rusas y a la vacilación occidental, han creado una oportunidad para las operaciones ofensivas rusas y la campaña de ataque de Rusia. Resumiendo, el presidente ruso Vladimir Putin ha admitido que los ataques de Rusia contra las instalaciones energéticas en Ucrania tienen como objetivo debilitar la industria de defensa del país. Esto confirma lo que ya se venía sospechando y es una situación muy preocupante para la estabilidad en la región. Ahora quiero escuchar sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan sobre esta escalada de tensiones? Dejen sus comentarios abajo. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirmó que impidió que un grupo de asiáticos centrales perpetrara un ataque extremista contra una instalación militar rusa en la Ucrania ocupada con la ayuda de Ucrania, probablemente como parte de los esfuerzos por establecer condiciones de información para retratar cualquier futuro ataque ucraniano contra objetivos militares rusos legítimos en la Ucrania ocupada como ataques extremistas. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirmó el 11 de abril que detuvo a 6 ciudadanos de un estado no especificado de Asia Central por supuestamente preparar un ataque extremista orquestado por Ucrania contra una instalación militar rusa en el Oblast de Donetsk ocupado. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirmó que los atacantes planeaban ir a Turquía y luego regresar a Ucrania después de llevar a cabo el ataque. Una narrativa que probablemente intenta hacer un paralelo con cómo los atacantes del ayuntamiento de Crocus viajaron a Turquía antes del ataque del 22 de marzo. Rusia habitualmente etiqueta los ataques ucranianos contra objetivos militares rusos legítimos en la Ucrania ocupada y dentro de Rusia como ataques extremistas. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia también afirmó que evitó un ataque extremista contra una sinagoga en Moscú el 10 de abril y que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia mató a uno de los presuntos extremistas, nativo de un país no especificado de Asia Central, durante un tiroteo. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia afirmó el 7 de marzo que impidió que miembros del Estado Islámico en el Oblast de Kaluga llevaran a cabo un ataque contra una sinagoga de Moscú. Es posible que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia no haya afirmado que Ucrania estuvo involucrada en el ataque que supuestamente detuvo el 10 de abril debido a declaraciones públicas anteriores del Servicio Federal de Seguridad de Rusia que conectaban los planes anteriores de un ataque a una sinagoga de Moscú con el Estado Islámico. Las autoridades rusas llevaron a cabo recientemente operaciones antiextremistas en la República de Kabardino-Balkaria y la República de Dagestán. El Instituto para el Estudio de la Guerra continúa evaluando que la mayor frecuencia de las operaciones antiextremistas en Rusia probablemente se deba a los temores reales de las fuerzas del orden rusas de otro ataque extremista en Rusia, o es parte de los esfuerzos para mostrar al público ruso que las autoridades están tomando medidas preventivas competentes tras el importante fallo de aplicación de la ley de inteligencia que fue el ataque al ayuntamiento de Crocus.
Estas actividades antiextremistas también son una prueba más de que las autoridades rusas en realidad consideran que las amenazas extremistas emanan de las comunidades musulmanas y de Asia Central y no de Ucrania. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.